Pues sí, yo soy Marta y llevo muchos años trabajando en las islas y bueno, un poco lo que me preocupa es la situación de cómo se puede abordar el tema de los gatos como mascotas y como animales asilvestrados o abandonados y cómo afecta todo esto a la biodiversidad canaria con todos los endemismos que existen en las islas y sobre todo pues ese punto de espacios protegidos y cómo intentar ver esa parte de la conservación y cómo cambiar o hacer ver a la gente esa parte, ¿no? Simplemente eso. ¿Y qué opinas tú del tema? A ver, atrévete ahora que estamos grabando. A ver, mi opinión es clara, ¿no? Es muy clara. Es que es una amenaza, la IUCN tiene a los gatos como una de las 100 especies más, pues el top, ¿no? de especies invasoras, la IUCN, de la conservación. La institución hizo una lista de las especies pues, que más afectan a la biodiversidad, invasoras, y entre ellas está el gato, por ejemplo, ¿no? Ahora estamos hablando del gato, pero hay muchas otras más, como las cabras asilvestradas y demás. Y en este caso, con los espacios naturales, sobre todo el tema de los gatos asilvestrados. O sea que no es una opinión al uso, sino que hay muchos estudios detrás que lo respaldan y por eso está entre esa lista del top 100. ¿Y aquí en Canarias cómo nos afecta? Pues en Canarias afecta bastante porque es un tema que en islas afecta mucho más que en continente, por el territorio y por la orografía y demás, y sobre todo por el número de endemismos que hay aquí en Canarias, ¿no? Que podemos presumir de eso. Entonces, la alimentación de los gatos pues, afecta a muchas de las especies endémicas de Canarias, como pues, el pinzón azul o los lagartos, lisas y demás. Y entonces pues es un tema que está afectando bastante y que cada vez la gente abandona más a los gatos y encontramos más individuos asilvestrados y que cada vez hay más muertes, ¿no? De estas especies endémicas. Bueno, pues cuando Marta me contactó yo decidí que en principio me dio mucho miedo hacer cualquier tipo de cosa al respecto porque esto siempre suscita mucha controversia y muchas reacciones emocionales. Entonces, claro, mi punto de vista pues no es que difiera del de Marta porque yo soy consciente de la importancia de la biodiversidad canaria y también me preocupa el papel que pueden tener los gatos en la conservación del medio ambiente o en la extinción de determinadas especies, pero también he tenido experiencias en las que he observado posturas muy radicales por parte de diferentes grupos de opinión y he visto una incapacidad para debatir, para poner los temas sobre la mesa sin entrar en pelea o en disensiones muy, muy graves. Entonces yo como no voy a decir que sea defensora de los gatos, pero bueno, por mi parte sí, por mi condición de experta en medicina felina, pues, y propietaria de gatos, pues sí tengo que decir que los gatos tienen sus necesidades comportamentales y entre ellas está la de explorar. Y en defensa de los gatos tengo que decir que los gatos que tienen un propietario que los alimenta debidamente, cazan una cuarta parte de lo que caza un gato silvestrado, que se puede influir en la manera en reducir la cantidad de presas que el gato caza a base de limitar el acceso al exterior del gato durante horas en las que la disposición de presas es más viable, como las horas de la mañanita o de la tarde. Lo del cascabel del collar, que sí funciona porque el gato muchas veces se lo quita. Alimentando al gato con una dieta completa y diversa también, porque también necesitan una diversidad de texturas y de sabores. Y respecto a lo del confinamiento, pues tengo ciertas inquietudes. De hecho, me preocupa bastante porque un gato al que se someta a un confinamiento permanente y estricto, pues puede sufrir consecuencias muy duras. Entonces es un problema de bienestar animal también, aunque no de biodiversidad, pero estamos ante un problema de bienestar animal. Entonces,
bueno, pues en esto influyen muchísimas cosas. El confinamiento se puede llevar bien si el gato es un gato que tiene un temperamento apropiado para vivir confinado, porque a lo mejor está acostumbrado desde pequeñito, y además porque tiene una personalidad que no es tan susceptible al estrés, también la personalidad en los gatos, y también pues está determinado genéticamente, pero también por las vivencias en una edad temprana, durante una edad temprana. Bueno, que puede ser un problema muy grave para los gatos este tema del confinamiento. Entonces, en todo el mundo es un problema, porque en todo el mundo el gato representa una amenaza a la biodiversidad. En Australia hay países en los que no está permitido que los gatos salgan en absoluto, pues crean áreas exteriores en las casas para que puedan respirar aire fresco, pero que de resto pasan el tiempo dentro de casa. Pero la ley española, que es el país en el que nos encontramos ahora, no tiene nada legislado al respecto. Entonces, bueno, pues creo que hace falta un consenso. Y como tuve la gran suerte de compartir una época de mi vida trabajando en La Gomera con Mateo, que ha sido director del Lagartario del Hierro, y ha sido director del Lagartario de La Gomera también. Y Mateo se distingue de otros biólogos y de otros directores de centros similares por haber llegado a un consenso con la población humana alrededor del lagartario, y no solo por llegar a un consenso, sino además por haber tenido, porque su trabajo tuvo efectos muy beneficiosos sobre la especie de lagarto que se protegía en La Gomera. Pues Mateo se ha ofrecido a hablarnos un poquito de su experiencia allí y de sus impresiones acerca de todas estas diferentes perspectivas que hacen el debate tan difícil, ¿no? Así que a ver si Mateo se anima y nos cuenta un poquito cómo ha sido su experiencia en uno y otro sitio. Sí, perdona que no salga, porque no sé qué le pasa a mi cámara, que no va a poderme ver. Pero, no te preocupes. Pues nada, yo ya sabéis, estuve muchos años allí en La Gomera, estuve bastantes años también en El Hierro, con lagartos y tal, y con programas de control de gatos y todas estas cosas. El problema más grave es, y desde entonces, desde que yo dejé esto, se ha ido agudizando un poco más, es que las posiciones cada vez son más difíciles, de que la gente se deje hablar uno a otro, o sea, que se llegue a un punto común en el que se llegue a un consenso y se diga bueno, hasta aquí hemos llegado. ¿Sabe? Tengo la sensación de que muchas veces piensas que es la erradicación absoluta del gato, que es lo que pretende la conservación y tal, y eso no es que se pretenda, es que es imposible, o sea, eso es imposible en este momento. Es que es como erradicar ratas o erradicar ratones. Sería prácticamente imposible, pero sí que hay de alguna manera que hacer, o sea, si quiere, o sea, es una cosa que yo le decía a los políticos, tú tienes que elegir al fin y al cabo qué tipo de proyecto quieres, hasta dónde quieres llegar. Si quieres llegar a tener la isla tal como estaba antes de la llegada de los humanos, entonces tendremos que irnos todos, o sea, y sacar a los gatos y sacar a las ratas y sacar a los ratones y tal. Pero si quieres llegar a algo concreto, tiene que haber o sea, todos los que están, toda la gente que está metido, que está cerca de la especie que queremos conservar, de alguna manera tiene que estar implicada. Si no funciona de ninguna de las maneras. Claro, a mí me parece muy bonito el ejemplo de La Gomera, porque llegaste a un consenso con nosotros los veterinarios, con las sociedades las ONG que se ocupaban del bienestar de los gatos asilvestrados y de las colonias de Valle Gran Rey, y con los biólogos, porque también recuerdo que tuviste opiniones encontradas, ¿no? Tuviste algún que otro conflicto con también biólogos que proponían unos métodos mucho más radicales, ¿no? De erradicación de gatos en la zona. Recuerdo que te tuviste que defender en los tres ámbitos, y para mí fue admirable la manera en que lo hiciste. Es que es una cosa que tienes que jugar a muchas bandas, ¿no? Y sobre todo allí en Valle Gran Rey, donde la reserva estaba o sea, terminaba la reserva y 10 metros después ya había construcciones, con lo cual la gente tenía gatos porque tiene gatos, ya sea porque quiere tener gatos o porque quiere no tener ratones, o sea que eso es algo muy,
vamos, muy normal. Bueno, la razón por la que se intentó domesticar al gato, si podemos decir que a día de hoy el gato está domesticado, ¿no? Claro, Porque en realidad nos libran de plagas, como ratones y ratas también. Claro, para eso, el problema, por eso se dispersó por todo el mundo, porque el ser humano lo llevó consigo para liberarse de las ratas en los barcos y así se empezó a distribuir por el planeta. pero es eso, o sea, tú llegas a una isla donde es muy frágil todo lo que hay, o sea, son bichos que han estado millones de años sin ver un depredador tan sumamente eficaz como es el gato, y de pronto lo traes contigo, y entonces, bueno, hay una hecatombe. Yo ahora estoy viviendo en Mallorca y te aseguro bueno, Mallorca tiene o sea, lleva 4.000 años de ventaja a Canarias en esto de la presencia humana, con lo cual las especies están muy machacadas, están más machacadas todavía. O sea, no hay especies, no hemos quedado sin especies, lagartijas, lagartos, todo esto se han extinguido. O sea, en Canarias todavía hay un poquito, todavía quedan, pero por ejemplo, mira la culebra esta que ha entrado, que está entrando. Eso puede hacer que ese lagarto, el único lagarto de gran tamaño que es el de Canarias, que era abundante, había 2.000 bichos por hectárea y tal, ahora ya no es, ya, vamos, hay sitios, el Barranco Real de Telde se está quedando sin lagarto, vamos, cero, nada. O sea, que va a una velocidad enorme. Y al final, ¿qué pasará? Al final desaparecerán los lagartos y las culebras bajarán, que es lo que ha pasado, probablemente pasó en Canarias. Probablemente hubo una subida muy grande de gatos en un momento determinado, cuando había muchos lagartos del Hierro, muchos lagartos de La Gomera, se extinguieron los lagartos y se vinieron abajo los gatos también asilvestrados. Que bueno, que pueden comer lagartijas y eso, pero que no es tan potente como un lagarto, que es una ración estupenda. El problema es ese, ¿no? O sea, que la gente, y con ellos los gatos, están demasiado cerca de esa especie amenazada. Entonces, para eso es absolutamente necesario que todos estén implicados, y que los amantes, los cat lovers, no se comprometan a no alimentar, por ejemplo, colonias cerca de la reserva. Claro, es que tú has mencionado ahí dos conceptos interesantes. Uno es diferenciar endemismo de especie amenazada, que ahí es donde entra la decisión de política y de ámbitos diferentes hasta dónde queremos llegar, ¿no? ¿Queremos proteger a todos los endemismos o queremos proteger a las especies en extinción o por lo menos empezar y darles prioridad a ellas? Y entonces atacar esas zonas para realmente quitar a los gatos o sea, poner a los gatos en otro lado o no sé, solucionar la historia de alguna manera. Y por otro lado, el tema de las colonias, ¿no? Que son los gatos asilvestrados, difiere el comportamiento del gato asilvestrado de las colonias que pueden estar mal o bien gestionadas también. Sí, entonces, ¿no? Un gato asilvestrado va a cazar 4 veces más que un gato doméstico que está bien alimentado. Va a invertir 12 horas al día en cazar, mientras que un gato que está bien alimentado invierte 3 horas solamente. Y no todos los intentos de caza son fructíferos. Claro. Y también el dueño puede influir en la reducción de esa cacería también, ¿no? Y creo que eso de las colonias y hablar de la localización geográfica de esas colonias es muy importante, porque ¿en qué se van a invertir los esfuerzos? ¿Vamos a decirle a todo el mundo que meta a su gato dentro de casa? ¿O vamos a decirle a aquellos propietarios conscientes de lo que tienen y viviendo en un ambiente semiurbano, en donde a lo mejor no hay unas especies particularmente amenazadas, vamos a incidir sobre ese tipo de propietario o vamos a intentar concienciar a personas que viven cerca de ambientes donde realmente esos endemismos amenazados necesitan protección? No estoy diciendo que no haya que proteger a todos los endemismos en general, pero como tú dices, hay que establecer alguna lista de prioridades, porque si intentamos proteger a todos los endemismos, mal lo llevamos aumentando la construcción, aumentando la invasión humana de todo y... No, pero en el caso concreto, o sea, en el caso concreto de los lagartos, el efecto del gato es muy importante. O sea, no es ahí la cabra, o sea, se habla de cabra, que sí, que se pueden comer,
afecta mucho cuando ya quedan tan poquitos que se van a comer las 4 matas que se pueden comer los lagartos. Entonces sí, ¿no? Pero es una cosa un poco... Pero en el caso de los lagartos, el gato, por ejemplo, tienes que limitar cierto tipo de cosas. Yo, por ejemplo, le decía a la gente, no podéis hacer o sea, tan cerca de una reserva, por favor, no pongáis una colonia de gatos. Es más, o sea, el problema además de las colonias de gatos es que muchas veces el responsable también tiene que irse, o sea, se va de vacaciones, se va, yo qué sé, se pone enfermo y entonces esos gatos automáticamente o sea, pasan directamente a buscar su alimento en el campo, directamente. Y claro, en un pueblo como Valle Gran Rey, en el que está tan cerca todo, eh, claro, terminas cargándote a una especie que está en las últimas. Cuando yo lo pillé, quedaban 27 lagartos, 27. O sea, en el año 2000 quedaban 27 lagartos. Y claro, 27 lagartos hombre, no es alimento para los gatos de Valle Gran Rey porque se los comen en un pispás y desaparecen. Pero, pero tienes que tomar una decisión en un momento determinado y decirle a la gente, no podéis, sobre todo, no podéis estar intentando que haya más gatos de los que realmente se necesitan en un pueblo. O sea, no se trata de batir un récord, se trata Claro, de ver quién tiene más gatos, ¿no? Y hay áreas que definitivamente el otro día tenía una conversación con alguien que trabaja en el jardín botánico y me decía que es inadmisible que en el jardín botánico haya gatos a silvestrar o gatos de ningún tipo, porque el jardín botánico debería ser un área sin gatos. O sea, lo que tratamos de hacer en el jardín botánico es preservar la flora endémica, pero también hay aves y también hay reptiles asociados a esa flora endémica y me parece muy bien, me parece que merece todo el respeto, la defensa de esa biodiversidad en ese contexto. Lo que me da un poco de miedo son las posiciones radicales acerca de un confinamiento permanente para todos los gatos de repente y que sobre todo que se exagere la influencia negativa que puede tener el gato sobre el ser humano, ¿no? El otro día uno de los artículos que me pasó Marta, que he tenido la suerte de que por una ha sido pocas veces las que he organizado un podcast en el que me mandan papers y no soy yo quien manda estudios a la persona. y, bueno, y ella pues se molestó en enviarme un par de artículos y había uno en la que dos biólogos defendían a capa y espada la idea de que los gatos son absolutamente perjudiciales no solo para la biodiversidad, sino además que suponen un riesgo para la salud humana porque transmiten la toxoplasmosis y son el hospedador definitivo y tal. Bueno, es verdad que tienen un papel en el ciclo reproductivo de la toxoplasmosis, pero si representaran un peligro tan grave para la salud humana, la Organización Mundial de la Salud ya se preocuparía de advertirnos en su sitio web y no lo hace. La primera fuente de contagio de toxoplasmosis son los alimentos no cocidos y no lavar la verdura antes de comérsela. Entonces, lo que realmente me da miedo es que se utilice el argumento de la biodiversidad para ir en contra de un animal en contra del cual ya se ha ido antes, porque la época de las brujas también la tuvimos y también, igual que las brujas, se quemaban los gatos en la hoguera también. Es como un gato, es como un animal como fácilmente, no sé, se le adjudica el papel de diablo con mucha facilidad por algún motivo. Pero que hay que, ¿cómo te diría yo? Hay que controlarse de alguna manera. Claro. O sea, los humanos nos tenemos que controlar dejando de hacer barbaridades urbanísticas y tal. Y la gente pues tiene que saber que, bueno, que puede tener un gato, puede tener eso, pero tiene que ser muy responsable de él. Exactamente. Ahí voy. Claro, es la tenencia responsable en lo que a mí me gustaría incidir, porque igual que yo controlo el sitio donde vivo, para satisfacer las necesidades comportamentales de mis gatos y tampoco vivo en un sitio donde haya especies en peligro de extinción, también puedo controlar el número de gatos que tengo. Yo tengo 2 gatos y no tengo más y los tengo esterilizados, obviamente, porque no quiero que provoquen problemas adicionales ni que esto se llene de gatos, aunque espacio hay, pero no. Entonces la gente sí que estoy de acuerdo en que la tenencia responsable es algo a lo que todavía no hemos llegado y bueno, pues hace falta mucha educación por ese lado y mucha concienciación.
Y a varios niveles, no solamente a nivel personal, que es importante, sino a niveles ya, a niveles, por ejemplo, municipales, por ejemplo, que sepan que, por ejemplo, o sea, que no puede haber, lo que no puede haber son animales, yo que sé, perros y gatos que no tengan, que estén por ahí pululando. O sea, bueno, pues tiene que haber una instalación, tiene que haber una infraestructura, tiene que haber, o sea, los municipios tienen que tener ese tipo de cosas y tienen que estar, que estar preparados para eso. Y hacer campañas de esterilización y hacer campañas de control de enfermedades entre gatos callejeros, o sea, entre colonias, etcétera, etcétera. O sea, Y campañas efectivas también, porque, y ya está más que demostrado, que cuando no se esterilizan suficientes individuos en una colonia, la colonia no se controla, o sea, tienes que esterilizar un número suficiente de individuos y también tienes que evitar la entrada de gatos nuevos en la colonia para tener una colonia controlada. Y luego la tienes que tener medianamente sana también, porque si estás hablando de bienestar animal, también te conviene que esos gatos estén relativamente bien. Lo que dices tú es muy interesante y quizás sea lo que más impacto tiene al final, que son las decisiones políticas y las decisiones que afectan a la gestión de esas colonias y de los gatos asilvestrados en general. Antes me estaba contando el compañero de la relocalización, reubicación que se había hecho de una colonia en un sitio urbano en el que molestaba a la colonia y se le puso en un sitio rural donde se pensó que iban a quedar pues fuera de la vista, molestando menos y que al fin y al cabo pues estando en un entorno rural iban a estar mejor y como que iban a encontrar su sitio. No, esa reubicación, dependiendo de dónde la hagas, puede ser un completo error también. Pero claro, si las decisiones se toman de forma incorrecta y sin el asesoramiento debido, y así como la gestión de colonias a lo mejor no se lleva de manera correcta, pues yo creo que principalmente por una falta de consenso y no sé si también por una falta de interés. Yo creo que es más polémico, ¿no? O sea, el tema de las colonias es un poco a nivel municipal, que no quieren, o sea, están consintiendo esas colonias por el tema de, pues del amor animal, ¿no? Básicamente, pero es lo que decía Mateo, o sea, cuando te vas de vacaciones, esa colonia se queda como asilvestrada y es un problema, o sea, ahí yo creo que todo lo podemos ver que es un problema, porque ya no los estás alimentando, sino que van a cazar, pues, ¿cuántas veces dices? 4 veces más que un gato doméstico, por ejemplo, y al final es un abandono, ¿no? Yo creo que es una irresponsabilidad tener colonias, porque no están bien gestionadas, no hay un control adecuado, cada municipio lo hace a su libre albedrío, es la sensación que me da a mí, y que al final es que es una cadena, o sea, no es el gato en sí, es como, por ejemplo, lo que decíamos de la serpiente y los lagartos, ¿no? O sea, es que no solo el gato es el que se come el lagarto, se lo come la serpiente, la Lampropeltis, que, bueno, pues este año han capturado 800. Todos los lagartos, el estudio está haciendo de tamaños de lagartos y se está viendo pues que están desapareciendo unas tallas porque son las que esas serpientes pueden comer, ¿no? Entonces, no es ver una especie cómo afecta a otra, es que es una cadena que tú no ves, pero los lagartos son dispersores de semillas, igual de algunas especies amenazadas que llevan muchos millones de años antes que los gatos. Entonces, ¿qué es la prioridad? Pues yo desde mi punto de vista pienso que me pesa más, ¿no? Esas especies que llevan aquí antes de que existiera pues casi el hombre y después cuando trajimos los animales, ¿no? Las cabras, los gatos y demás. Entonces, ¿qué priorizas más ante eso? No sé, o sea, Claro, hay que llevar a un equilibrio. porque ahí es donde están las diferentes perspectivas éticas y la moral de cada persona, pues, y la aproximación ética que hagas a un tema determinado, pues va a estar definido por tu experiencia vital, por de dónde vienes, cómo has sido educada, qué es lo que prima para ti, si la vida silvestre, porque eres bióloga, te dedicas a eso, estás súper concienciada. Para mí tiene también importancia, pero claro, cada individuo tiene sus prioridades y para la prioridad de personas que conozco relativamente cercanas es evitar que los muros se desplomen en su casa porque los lagartos se meten dentro y excavan túneles y pues antes de meter gatos pues se ponen a... Quiero decir, antes de que
los gatos llegaran, pues se ponían a pegarle tiros con unas escopetas para que no se desplomaran las paredes. Y como decía Mateo antes, la utilidad de un gato en una granja pues era controlar la plaga de ratones. Ahí es donde hace falta el consenso, pero... porque claro, por la relevancia histórica, o sea, por el peso que, si tú aludes a la historia, al peso que tiene por la edad, porque la edad en la historia es mayor, o sea, llevan más tiempo aquí, pues sí, pero por esa regla de tres, lo que decía Mateo antes, vámonos. Nosotros también llegamos como especie introducida. Claro, pero obviamente que los gatos, hay estudios que demuestran que han acabado extinguiendo especies, o sea, no es una cosa, no es ninguna broma que lo que se está diciendo aquí, o sea, es un hecho. Entonces, creo que estamos en el momento de decir, oye, pues nos vamos a anticipar a lo que puede suceder, claro, ¿no? Porque yo creo que hay un desequilibrio. O sea, total. Antes igual había un gato o dos, pero es que ahora hay 20. Y bueno, vamos a ver, son muchas bocas más, muchos animales que desaparecen y que casualmente pues son especies endémicas y que están protegidas y que tienen sus planes de recuperación. Es que no son caprichos de biólogos que amamos la vida, o sea, no nos gusta... No estoy hablando de un capricho, en ningún momento he dicho eso, ¿eh? Ya, pero es el punto. No, estoy explicando que las perspectivas son diferentes. Es el punto de dónde está el equilibrio ahí, ¿no? Entre... Ahí está la cosa, o sea, tienes que decidir al fin y al cabo, o sea, qué es lo que te importa, qué es lo que te importa realmente, y decir, hasta dónde nos importa que haya lagartos, o sea, cuánto estamos dispuestos a hacer y qué estamos dispuestos a hacer para que, o sea, hasta dónde podemos dejar todo esto. Una colonia de gatos a 200 metros de una reserva donde hay una especie que está a punto, no, ahí no. Esterilización de gatos callejeros, a ser posible, sí. O sea, evitar, o sea, lo que hicimos realmente en aquel plan, en aquel programa que hicimos, que estaban todos los gatos, se sabía si había, si se le hacían test, no me acuerdo ahora de qué enfermedad era, no sé si era... Leucemia y inmunodeficiencia felina, sí. Sí, se le hacían eso para ver eso, y los gatos que estaban enfermos, pues bueno, pues pasaban pues lo que tiene que pasar con los gatos que están enfermos. Bueno, en ese contexto sí, en otros contextos la Asociación Española de Medicina Felina no defiende la eutanasia de gatos positivos a leucemia y a inmunodeficiencia a día de hoy. Eso fue cuando estuvimos en La Gomera, fue en 2005, por ahí. Sí, por ahí. O sea, pero bueno, además era un contexto particular porque estaba el lagarto allí. Pero vamos, o sea, se pagaba a partir del este, pero o sea, lo de la leucemia felina, pues la verdad que importaba muy poco a los lagartos, o sea, quiero decir, era una cosa que venía un poco de lado, y decíamos, bueno, vamos a esterilizar los gatos y además le vamos a hacer pruebas, y si hay gatos, más que nada también porque estás protegiendo a los gatos que tiene la gente en su casa. O sea, supongo que si tiene un reservorio ahí de leucemia felina, estás fastidiando a los que lo tienen, a los que tienen a los gatos en condiciones. Hombre, se supone que un gato doméstico no va a entrar en una colonia así como así, porque la colonia no se lo va a permitir. Pero bueno, si estamos todas hablando de condiciones ideales en las que, bueno, vete tú a saber lo que pase, de si hay contacto o no, efectivamente. Bueno, que sí, esa gestión también es complicada. Pero yo creo que antes me comentaste esta mañana el tema de la introducción también, que habías tenido problemas también con reintroducir el lagarto en determinados sitios porque pues los seres humanos que dirigían el cotarro en aquel momento te consideraban que no debía reintroducirse allí porque no había estado allí anteriormente, ¿no? Bueno, eso fue concretamente en un sitio, en el Roque Grande de Salmor, que por otra parte tú dices que anda que no iba a estar. O sea, claro que seguro que estuvo, pero ¿por qué no? ¿Por qué si funcionó en el Roque Chico no se metió en el Roque Grande? Que es un sitio donde sabe que no hay gatos. O sea, ¿por qué no aprovechas ya que no hay gatos y los metes allí? Que era una de las cosas que decíamos. Y otra de las cosas es, por ejemplo, el vallado de Valle Gran Rey. O sea, si estás a 10 metros de las casas que tienen gatos, lo que tienes que hacer, no puedes estar, es como intentar secar el mar con un cubito, es que va a ser imposible. Entonces lo que tienes que hacer es una valla antigato, que hay vallas antigatos por ahí que no se la saltan. Y cerrarla y ya está, y despreocuparse un poco de por ahí.
pero de todas formas es una cuestión de higiene, ¿sabes? Es una cuestión de higiene, es una cuestión de lavarse todos los días, de tener unas costumbres buenas y de tener los gatos que hay que tener, no, ni más ni Exactamente. menos. Pero ¿y cómo calculas ese número? O Porque sea, son, ¿quién decide, o sea, o cómo decides el número adecuado Hombre, lo ideal de sería que todo el mundo gatos? estuviera súper concienciado, pero eso es una situación pero que es, ¿Y cómo? efectivamente es ideal. Por eso Mateo está sugiriendo lo de acotar áreas libres de gatos. Esta mañana proponías una idea que me pareció muy interesante, que era poblar sitios vacíos que no se utilizan para nada para albergar especies endémicas. sí, Y no, poder incluso utilizarlas para mostrar pues, Como las un personas zoo. que vienen de fuera. No, una especie, no sé qué, explica Mateo lo que me decías esta mañana. intentar precisamente, o sea, ya que no puedes volver a la situación primitiva, porque realmente hay gente, y hay ratas, y hay ratones y tal y cual, pues lo que precisamente era alejarse un poco del concepto del zoo, o sea, que es lo de los lagartarios en los que pagas 6 euros y ves un lagarto, para que no, que ni son tan grandes, ni están aburridos, y ellos no quieren enseñar el morro y tal y cual, pero como pagas tienes que sacarlo y la mortalidad de esos bichos es muy alta, es muy alta, pero por causa natural, no natural, vamos, desde por estrés, porque le caiga una piedra, porque levanten la piedra y la levanten mal, lo que estábamos diciendo. El estar metido dentro de un terrario a mí me parece que es pobre. Entonces lo que habría que hacer sería... Pero te eh, puedo hacer una pregunta, Mateo, perdona que te corte. sí, O sea, lo que estás diciendo es como reunirlos en un área para que los humanos los podamos ver o algo así. no, no, ver o no ver. O sea, por ejemplo, en el Roque Chico de Salmón que están funcionando bien aquella población y aquella población lo ve muy poca gente, o sea, los que pueden, porque no hay acceso a ese sitio y la gente no tiene acceso. Pero también podría haber sitios, por ejemplo, o sea, era un proyecto que teníamos y que al final no se hizo, en algunos barrancos del sur de La Gomera, los que hay, pues... sitios de conserveras que se abandonaron de los Sí, años de Sí, sí. principios de la primera mitad del siglo. O sea, que eran poblados que estaban abandonados, casas que como estaban las abandonadas. rosas. Recuperar esos sitios para llevar a gente con los barcos, no hacer caminos, no hacer... Pero ya que llevas, por ejemplo, gente a ver el world watching, a ver ballenas y tal y cual, pues llevar a la gente a esos sitios, recuperar esos pueblos y hacer que allí no hubiera gatos, que allí no hubiera gatos y que tuviera a los lagartos sueltos, totalmente sueltos, y que hicieran lo que les diera absolutamente la gana. Y hay sitios que los lagartos ya, pues cuando se dejan ver y hacen tonterías y se pelean y la gente los ve, que es mucho más natural que verlo dentro de un terrario. Es verlo mucho, pero, o sea, y hay una población, hay 10 o 12 que estás viendo, pero hay 7 o 8 mil que están por detrás, que no los ves, que están funcionando a su bola y a su cosa. Eso mucho mejor que pagar por verlo en un terrario. Y, Hombre, mejor que pagarlos para verlos en un terrario, obvio, pero ¿no sería mejor verlos en su hábitat Claro, es natural? que Marta, tú no puedes ver la cara no, que tiene Marta, pero tiene cara de no mercantilices la biodiversidad, ¿no? Pero es que hay que ser realistas y es verdad que cuando tú propones un plan, cualquier tipo de proyecto a una institución pública para que te permita gestionar algo y defender alguno de las cosas que estás defendiendo, necesitas ver. no, A O mí sea, también me parece lamentable la manera que funcionamos los seres como humanos, para pero realmente no, necesitas poner ahí es, un interés económico que salga, que el hábitat natural del bicho, ¿eh? O sea, que es su hábitat natural. Ahí vivían hace 4.000 años. Ahí vivían, pero había muchísimos. Lo que pasa que lo que no puedes tenerlo es suelto por cualquier sitio porque sabes perfectamente que si tú lo sueltas, sabes que tardas, si no estás continuamente sacando gatos, y es un trabajo enorme, carísimo, y además genera mucha hostilidad. es como, o sea, a ver si lo entiendo ahora. O sea, lo que quieres es, o sea, la idea era generar como núcleos de dispersión, o sea, núcleos aislados de gatos para que sirvan De como gatos no, de lagartos. de lagar, o sea, no,
o sea, tú pones los lagartos, lo Sí, aíslas de gatos, ¿no? Con vallas, no hay gatos ahí, sí, entonces que sirvan como núcleos de dispersión para las otras sí, sí, zonas, ¿no? claro, claro. Esa era la idea. Esa es la idea. Y si Y la que la gente, gente lo vaya a ver y para, gente lo entiendo, vaya a para ver, concienciarlos de que es una especie que está pues amenazada y que, ¿no? que, Un poco, si no sí, conoces que lo que ellos hay, no. que ellos se dejen ver, no que tengan que verlo nadie en un terrario, sino que ellos se dejen ver en la naturaleza y que se Eso. hagan tonterías y tal. Y cuando los lagartos realmente no vean peligro, te aseguro que harán tonterías delante de la gente. Se dejarán ver, se dejarán, no te voy a decir tocar, pero casi. Y bueno, y eso. Pero el problema, o sea, el problema del gato en general, no solamente con lagartos, sino con pájaros, con todo eso, es, es, es ser coherente, es hacer cosas de una forma coherente. Si sabes que no puedes extinguirlo, eh, si sabes que no puedes extinguirlo, lo que tienes que hacer es educar a la gente, educar realmente a la gente, que son los que, o sea, son que los tengan, o sea, que la gente sepa que tiene que tener gatos, que si tiene gatos, lo tiene que tener cuidado, los tiene que tener en su casa, tiene que ser responsable de ese gato. Por supuesto, y en islas evitar, por ejemplo, colonias grandes y cosas así de ese tipo, porque eso es bestial, eso es bestial en general. O sea, A ver, el tema de la responsabilidad, estoy súper de acuerdo contigo. O sea, que la gente dueña de gatos tiene que ser responsable sí, y no abandonarlos. Ahí yo creo que estamos todos de acuerdo y que mucho del problema parte de ahí. Obviamente que un gato asilvestrado, pues antes quizás en algún punto tendría un dueño, ¿no? Que lo abandonó y bueno, que cierto es que hay o sea, espacios naturales, reservas integrales que están llenas de gatos asilvestrados, cuando por ejemplo en Inagua, que la población del pinzón azul, que solo existe ahí, ahora hay un proyecto LIFE, pero que la población no pasaba de 300 individuos, si no me equivoco, entonces, es una población muy pequeñita, ¿no? Yo creo que ahí todo el mundo estará de acuerdo Claro. en que los gatos es un grave problema, ¿no? no En está, esas zonas ahí no debe de estar. y y que todo eso parte de algún gato que tuvo un dueño irresponsable que lo abandonó y que bueno, pues es un drama, ¿no? A nivel ecológico. Sí. Y no sé, Totalmente, si al No, final estamos todos de acuerdo. Lo que pasa es aquí, que lo difícil es llegar al consenso, sobre todo cuando salen opiniones como las que comentábamos antes, ¿no? Porque cuando te comentaba que el biólogo, ¿no? Que los veterinarios son todos se creen que se las saben todas y que saben más de biología que tú y se atreven a decir. Y yo por el otro lado también puedo decir lo mismo del artículo de que me enviaste de esos dos biólogos que se las hacían de veterinarios y escribían cosas de la toxoplasmosis que ni siquiera eran verdad. El problema es la falta de consenso, pero yo no creo que el consenso sea tan difícil de alcanzar. yo creo que hay que llegar a un Hay que llegar, consenso. hay que hacer una lista de prioridades y enfocar, ¿no? Y concentrarse en las prioridades, en localizaciones geográficas concretas, en especies concretas y mucha concienciación y mucha educación. es, Y sobre todo de tenencia Sí, responsable. es- sí. es sentarse y decir, ¿queremos pinzones azules? Sí. Sí. ¿Queremos pinzones azules? Sí. Bueno, pues entonces hay que hacer esto, esto y esto. Y no puede haber gatos aquí, y no puede haber gatos allá, y no puede haber esto allí, y no puede haber esto allá. Pero evidentemente, o sea, hombre, luego también hay cuestiones así. Yo no sé si te acuerdas en, en San Sebastián, de La Gomera, allí, que había una colonia de gatos en la Torre del Conde. Sí, Y aquello, estaban muy enfermos esos gatos. Y lo malo es que iban el cagadero que tenían era el sitio de arena de los niños, de jugar los niños. Y yo decía, pero por Dios, no ya, podéis. O sea, no es una ya. cuestión ya de eso, sino es una cuestión de salud. Los gatos no pueden ir allí a cagar, Sí. porque, porque Pero ¿son gatos Ya. abandonados o gatos que se Una escapaban de colonia, había un casa? par de señoras ya cubiertas y era, sí, era una situación muy complicada.
porque además cuanto más pequeño es el sitio, más difícil de gestionar es, porque más emocionales son las respuestas. Claro, es que es un tema muy emocional. Es un problema emocional, o sea, te sientes identificado con tu idea, sea biólogo, veterinario, defensor del bienestar animal o lo que sea, o político, ¿no? Porque estás defendiendo la imagen de tu sitio, de tus lugar, votantes. Y te identificas con esa idea y te tomas las cosas como como algo personal cuando no es algo es algo externo a ti y algo que requiere una gestión y que requiere un debate y un acuerdo. No tiene sentido tener colecciones de animales enfermos. O sea, es que no tiene sentido. O sea, mejor, o sea, o tener animales enfermos que van allí al este de arena, que tú sabes, los niños se están metiendo la arena en la boca y tú dices, Dios, sí. Los gusanazos. Igual, y si hacen eso igual, hace un poco de falta de educación a los niños también. Claro, también. A todos. Falta de educación general. O quitar los depósitos de arena de los parques de niños, porque sabes que eso también es una marranada. Pero bueno, pero ¿qué es eso? Que es un poco llegar al consenso de decir, mira, no, hay cosas que no se pueden hacer. Hay cosas que no se pueden hacer aunque a ti te guste mucho. O sea, no puedes... Y entonces, pues, lo siento, pero aquí no puedes hacer eso. Eso lo puedes hacer, tú puedes tener 20 gatos en tu casa y tenerlos bien cuidados y tal y cual, pero no puedes... No es algo que recomiendo, ¿eh? Te interrumpo porque como es el podcast que voy a publicar bajo mi nombre, yo eso no lo defiendo. 20 gatos en una casa, no. No, yo tampoco, claro. Pero que es una cosa, es lo que me decía, no, es que tú has cogido a mi gato, me lo no sé qué, aprovechando que yo estaba de vacaciones y tú dices, no puede ser. Tú no te puedes ir de vacaciones y dejar tu gato suelto. No puedes. El gato en la calle, claro que no. Eso ese es el problema. Claro, que o te lleva o se lo das a alguien que te lo cuide, pero no, lo que no puede, pero no puede, porque es que el gato que no come ningún día, pues imagínate, además vivían a 20 metros de la reserva. Pues ¿dónde estaban? Pues en la reserva metidos. ¿Que cogieron algún lagarto? Pues muy probablemente no, porque vivían en el risco, pero si lo hubieran pillado, pues imagínate, se lo come. Ya está. Y hubiera sido Pero pues eso, es una cuestión de decir, es una cuestión un poco de decir hasta dónde queremos llegar. Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Esto es, queremos lagartos, queremos pinzones, queremos gatos. Bueno, pues entonces la única forma de mantenerlos todos es hacerlo así. Y hay que cumplir unas normas. Y si no se cumplen las normas, pues eso, hacer duro con el multa. Claro, tiene que haber una ley y tiene que haber una seguridad jurídica para que la ley se implemente y se ejecute. Y lo siento, pero no puede hacer eso. ¿A ti te gustaría hacerlo? Pues no puede hacerlo aquí. Claro. Es que yo no sé si las colonias tienen una normativa común en todas las islas o cada municipio tiene una diferente, ¿no? Partiendo de ahí yo veo como un poco locura, ¿no? O sea, primero decir, oye, pues vamos a hacer esto, pero con este sentido, por esto y por esto y por esto y con esta finalidad. No así al tuntún, que yo creo que es un poco como porque, yo qué sé, y con todo el cariño, que las 3 mujeres que son, o hombres o lo que sea, que les encantan los gatos y quieren tener su colonia, bueno, pues tenlo en tu casa, pero no así, ahora me voy de vacaciones y de repente los he abandonado o son asilvestrados y luego vuelvo. O sea, ¿cómo se gestiona eso? ¿Dónde pones los límites? Claro, ¿dónde pones las normas? Eso hay que... Tengo un podcast publicado de hace unos meses con una chica que es absolutamente defensora de las colonias de gatos, es veterinaria, especializada en medicina felina también, y aquí en España. Y bueno, defiende que también tienen un papel social, ¿no? Porque hay muchas personas que viven solas, que eso les da una ¿Y por qué no lo tienen en su casa? Ya, hay otras maneras de llevarlo. Pero bueno, pero quiero decir que yo por añadir perspectivas, porque hay muchas. Y de eso se trataba. Pues muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias, Mateo, sobre todo a ti por intentar ahí persistentemente conectarte por Skype.